defensa de sus derechos y hacer valer sus pruebas frente al juez. Para los consumidores que vivan fuera de Bogotá, la audiencia puede hacerse de manera virtual. En la audiencia se incentiva en primera instancia la conciliación entre las dos partes. De lo contrario, el juez interroga sobre los hechos, valora las pruebas y al final dicta una sentencia que le pueda dar o no la razón al consumidor según corresponda. Si el demandado no cumple con la sentencia del juez, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer multas e incluso ordenar el cierre del establecimiento de comercio del demandado para conminar el cumplimiento a favor del consumidor. Señor consumidor, tenga en cuenta que usted no está solo. La Superintendencia de Industria y Comercio está para garantizar sus derechos y darle la razón cuando así corresponda. Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras. En pleno 2015, hablar de tendencia se ha convertido ya en una costumbre. Sin embargo, y particularmente en la libre competencia, son cada vez más los organismos públicos y privados que adoptan prácticas y políticas para promoverla y para defenderla, haciendo de esto realmente una tendencia. A continuación, Tania Goodwin, especialista en desarrollo del sector privado, nos presenta su conferencia Rol y tendencias recientes en la implementación de políticas de competencia. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría... Hay que apagar esto. En primer lugar, me gustaría agradecer la amable invitación del doctor Pablo Felipe Robledo y realmente felicitarle a la Superintendencia por un evento muy importante, por un evento con tanta asistencia y con también el apoyo con el que cuenta, el apoyo de la Presidencia, el apoyo de varios miembros del Ejecutivo y también del sector empresarial, que me parece muy importante. Hoy día a mí me gustaría conversar sobre tres temas principales. Primero, ¿de qué forma las políticas de competencia contribuyen al desarrollo económico de un país? Segundo, ¿cómo es que la inclusión de principios de competencia incrementa la efectividad de otras políticas públicas? Y en tercer lugar, ¿cómo implementar una política de competencia eficaz en base a lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia internacional y también nuestra evidencia empírica con la que nosotros contamos? Acá nosotros hemos visto en muchos países y en nuestros estudios que la competencia aumenta el bienestar de los hogares y sobre todo de los hogares con menores ingresos, de los hogares más pobres. Se ha hecho un estudio muy interesante en México de cómo la falta de competencia en algunos mercados claves, pollo, carne, leche, huevo, afecta a los distintos hogares de diferentes niveles de ingreso. Y lo que se ha mostrado es que la falta de competencia afecta en un 20% más al segmento de los hogares más pobres que los hogares con mayores ingresos. Acá lo que ven, ven en la pantalla los diferentes estados de México y el color significa el grado de afectación de la población por la falta de competencia. Y lo que ven que en los estados del sur, donde hay una población relativamente más pobre, el grado de afectación es mayor que en el norte. En Kenia nosotros hemos hecho un estudio similar para medir cuál sería el efecto de aumentar la competencia en dos mercados claves, el de maíz y el de azúcar. La pobreza se podría disminuir en un 2% si aumentaríamos la competencia en esos dos mercados. Y acá quisiera hacer una pregunta abierta. ¿Cuántas políticas tenemos a nuestra disposición que reducen la pobreza en 2% sin transferencias sociales y sin recursos relativamente grandes fiscales? Una pregunta abierta. Un estudio de más de 100 economías en vía de desarrollo ha mostrado cuánto los consumidores pagan encima del precio competitivo
por acuerdos anticompetitivos, por los carteles económicos, y se ha mostrado que es en un promedio 50% de los grandes carteles internacionales, e incluso un 80% más cuando los carteles son económicamente más estables. ¿Qué significa aquello? Que el consumidor, el hogar, que compra el pan, la leche, el maíz, el azúcar, que compra todos esos productos esenciales de la canasta básica, está pagando un 50% por encima de lo que podría pagar si se hiciese competencia en el mercado. Y nuevamente, pensemos en los programas sociales que tienen los diferentes países de América Latina. Está Bolsa Familia, creo que en Colombia es Familias en Acción, está Oportunidades en México. Estos programas sociales, en un promedio, le añaden al ingreso de las familias un 10-15% de sus ingresos. Lo que hace eliminar un cartel en un sector clave puede reducir un 30, 50, 80% el precio de este bien. El valor de las ventas afectadas es hasta el 6% del PBI, según un estudio de Ivaldi. Eso significa que no estamos hablando de casos individuales, no estamos hablando de un producto específico, estamos hablando de una gran parte de la economía que está siendo afectada por la falta de competencia. Entonces, la competencia aumenta el bienestar de los hogares en su función del consumidor, pero también en su función, en su rol de trabajador y productor. En India, las reformas en el sector de comercio minorista aumentaron la productividad laboral de los trabajadores en un 80%. Y estudios internacionales, estudios del Banco Mundial muestran que los empleos que tienen una mayor productividad pagan mejores salarios. En el caso de familias que son productores de bienes, no solamente existen los carteles de diferentes empresas que venden productos, sino también existen acuerdos en la compra de productos. Quiere decir, en India hemos visto que la colusión en subastas de trigo, quiere decir, cuando los productores de trigo ofertaban sus bienes, hubo una colisión en estas subastas de los compradores y esto reducía el precio que recibían estos productores. Los productores, por supuesto, también compran insumos, compran semillas, compran fertilizantes, compran otros insumos agrícolas. La remoción de regulación restrictiva, en el caso de Kenia, Tanzania y Uganda, les ahorró a los productores casi 50 millones de dólares. Entonces, la competencia aumenta el bienestar de los hogares en su función de consumidor, trabajador y productor. La competencia, además, impulsa la productividad a nivel de empresas, industrias y economía nacional. Eso es porque cuando hay más competencia, las empresas tienen mayores incentivos a innovar, tienen mayores incentivos a asignar eficientemente los recursos que tienen y esto aumenta su productividad. Y nuevamente, estudios internacionales, acá el primero es de la OCDE, muestra si reformamos las regulaciones y permitimos más competencia en los mercados principales, pueden lograr un incremento hasta 0,5% del PBI per cápita. En Tunisia el Banco Mundial ha hecho un estudio interesante justo antes del Arab Spring, mostrando que si aumentamos el nivel de intensidad de competencia, entonces aumenta la productividad laboral en un 5%. Nuevamente nos podemos preguntar cuántas políticas tenemos a disposición para aumentar la productividad laboral de 5% en promedio de la economía en un año. No solamente los hogares son consumidores, las empresas son consumidores también. Compran insumos, pagan por servicios profesionales, por ejemplo, el abogado, el notario, el ingeniero, el arquitecto. Si existe menor competencia en estos servicios profesionales, los empresarios, ustedes todos, pagan más. Lo que se ha mostrado que en Ucrania, cuando existe mayor competencia, la productividad de las empresas que compran estos servicios profesionales aumenta en un 3-4%. Australia ha hecho una política de Estado de competencia comprensiva durante varios años,
a nivel nacional, subnacional, en todos los sectores, realmente comprensivo. Y esta política de Estado ha logrado incremento en nivel de PBI en 2.5%. Son cambios realmente drásticos. ¿Por qué esto es importante en este contexto de América Latina? Justo se acaban de terminar las reuniones anuales en Lima del Fondo Monetario y el Banco Mundial y se habló mucho del New Normal, de la nueva situación normal que enfrentamos los países de América Latina, que los precios de los commodities están más bajos, la demanda de China está creciendo menos. Entonces, en este contexto, las economías de América Latina enfrentan un crecimiento de sus economías menor. Entonces, están buscando en nuevas fuentes de crecimiento y eso tiene que ser la productividad. Desde los 80, el nivel de productividad total de factores respecto al nivel en Estados Unidos ha venido decreciendo. Entonces, esto es un momento, es un rol importante para la política de competencia de aumentar la productividad y así aportar al crecimiento económico. No solamente la productividad, sino también la competitividad de las empresas en mercados internacionales. Se ha hecho estudios en Japón y Vietnam haciendo una correlación en cuánto es cuál es el nivel de competencia en ciertos mercados y cuánto exportan. Cuando hay mayor nivel de competencia, exportan más, porque son más productivos. Pero también, nuevamente, el tema de los insumos que compran las empresas. Si yo pago más por mi transporte, por la logística, por las telecomunicaciones, por todos los servicios que yo compro, yo voy a ser menos competitivo internacionalmente. Por ejemplo, se eliminó un cartel en Laos de transporte de carga y también había antes restricciones al backhauling. Eso es un esquema donde yo puedo llevar carga, pero no puedo traer carga de vuelta porque tiene el derecho exclusivo en el destino de hacer la ruta para atrás. Eliminando estas restricciones, las ambos, redujo el costo logístico un 30%. Y todos se pueden imaginar cuánto más competitivos serían si su costo logístico se reduciría en un 30%. Quiere decir que la competencia nuevamente aumenta mejor el bienestar de los consumidores y la productividad y competitividad de las empresas. América Latina, ya varias autoridades han avanzado bastante en lo que es la lucha contra los carteles económicos. Y acá es importante mencionar un estudio que hemos recientemente comenzado con el Centro Regional de Competencia, que precisamente mostró ahora, se refirió Luis. Y un poco la evidencia preliminar muestra que los carteles donde se encuentran son en aquellos productos y servicios que son más importantes para el desarrollo económico. Si nosotros vemos el 40% de los carteles detectados, y solo los detectados, porque se puede asumir en base de evidencia internacional que hay muchos más de los que nosotros logramos detectar. Pero entonces, 40% de los carteles detectados en el caso de servicios fueron en el sector de transporte. El 60% de los carteles detectados en bienes fueron en productos alimenticios, quiere decir lo que es más importante para el hogar. Entonces, también pensando en que ahora existen iniciativas muy importantes, está la Alianza del Pacífico, varias otras iniciativas que atienden a reducir las barreras entre las economías, para que pueda haber más competencia también externa. Esto de alguna manera es muy importante y va a poder disciplinar algunos mercados, pero solo de los bienes transables. Entonces, si queremos economías que funcionen bien, entonces es más aún importante la política de competencia para los servicios y bienes no transables y para los alimentos, que frecuentemente se distribuyen a través de mercados locales, comercios minoristas, etc. Entonces, retomando esto, nosotros vemos que muchos países efectivamente han logrado avanzar bastante en el tema
de adoptar una política de competencia. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo, lo que aún vemos es que los carteles prevalecen en sectores claves de la economía y además el Economist Intelligence Unit tiene un indicador para Vested Interest and Cronyism, entiendo que se traduce en clientelismo y intereses creados, y este indicador muestra que en los países en desarrollo, en vías de desarrollo, el grado de clientelismo y intereses creados es mayor, son los colores más oscuros. ¿Por qué esto es importante? Porque la incompetencia al final beneficia a muchos, a todos los consumidores, pero el beneficio es bien disperso, quiere decir, está el consumidor que paga un poco menos para cierto producto, está el empresario que paga menos, pero son beneficios muy dispersos, mientras que las rentas de carteles son concentrados. Y la economía política nos dice que cuando hay intereses, beneficios muy centrados, estos beneficios se van a defender mejor, van a ser mejor representadas que los beneficios dispersos. Entonces, ¿quién va a ponerse a favor, quién va a defender los beneficios del consumidor? ¿Quién se va a poner al lado de los consumidores, de los hogares con menos ingresos? La política de competencia, con la política de competencia, el Estado se pone al lado de los hogares más pobres y defiende sus beneficios de la competencia. Pero infelizmente el índice de competencia local todavía es bajo y sobre todo a lo largo del tiempo no ha mejorado tanto como quisiéramos. Algunas políticas gubernamentales no necesariamente integran principios de competencia. Todavía la participación privada está restringida muchas veces por regulaciones que limitan la entrada o benefician a ciertas empresas. Muchos gobiernos proveen subsidios, ayudas directas a ciertas empresas, lo que, dependiendo del caso, en ciertas circunstancias puede resultar en distorsiones significativas, y esto hemos mostrado por estudios del Banco Mundial también. Los precios y otras variables frecuentemente en algunas economías todavía están reguladas sin que eso sea una medida de emergencia, sino medidas que pueden facilitar y favorecer las conductas anticompetitivas. Entonces, ¿cuáles son los retos entonces para que frente a la política de competencia en lograr el objetivo de mercados eficientes y desarrollo económico? Está por un lado los aspectos, digamos, que se conocen típicamente como el trabajo de antitrust, son los acuerdos, son también las fusiones que de alguna manera aquellos que realmente reducen la competencia a lo largo del tiempo en el mediano plazo. En el caso de Europa ya se ha desarrollado bastante el control de ayudas estatales para que no benefician indebidamente a ciertas empresas, y por el otro lado tenemos las barreras específicas de sectores. Eso es un reto de políticas de competencia para eliminar tales regulaciones que indebidamente restringen el número de actores en el mercado, que de alguna manera discriminan contra o a favor de ciertas empresas. Entonces, esos son todos los retos de una política de competencia integral. ¿Y cuál es el rol de principios de competencia en lograr objetivos de política pública más ampliamente? Acá hay varios ejemplos de objetivos de política pública, sus medidas regulatorias y cómo el olvidarse del ángulo de competencia puede reducir la efectividad de política pública. Primero, muchos gobiernos tienen el objetivo de aumentar la creación de empresas y empleo. Y el Banco Mundial ha venido apoyando a reducir el tiempo y el costo para abrir una empresa. Esto efectivamente es muy importante y tiene un efecto positivo sobre la economía. Sin embargo, ¿qué pasa cuando existen asociaciones que tienen o que inciden sobre el permiso de las licencias para operar en el mercado? ¿Qué pasa cuando hay barreras sectoriales que impiden que entre alguien al mercado? Entonces yo puedo crear una empresa en menos tiempo y más fácil, pero no puedo entrar al mercado
porque no me dan la licencia para este sector específico. Entonces, como resultado, vemos poco de dinamismo empresarial y los incumbentes van a seguir estando protegiendo en el mercado. El otro objetivo es apoyo social para grupos vulnerables. Frecuentemente los gobiernos compran fertilizantes o libros escolares subsidiados para atender a esa población vulnerable, un trabajo muy importante. Pero ¿qué pasa cuando hay falta de competencia en los procesos de compras públicas? Si yo pago como Estado 50% más porque hay un cartel, hay una colusión en la licitación, entonces yo puedo comprar 1/3 menos de libros y de fertilizantes. Mejor acceso a bienes internacionales. Hay un trabajo muy importante en la apertura comercial, en la reducción de las tarifas, muy importante, pero hay un trabajo interesante en India. Ha mostrado que una vez que India removió y redujo las tarifas de importaciones, estos beneficios no se trasladaban al consumidor. Los precios finales quedaban más o menos igual. Lo que pasaba es que el margen de las empresas que importaban aumentó. Quiere decir que si nosotros tenemos políticas de apertura comercial, pero olvidamos el segmento entre medio donde podría haber poder de mercado en los mercados domésticos, entonces no necesariamente beneficia al consumidor tal como nosotros quisiéramos. Mayor inversión y productividad, esto también es algo en que muchos gobiernos trabajan y el Banco Mundial apoya, pero ¿qué pasa cuando nosotros no otorgamos los incentivos de manera competitiva y no está disponible para todas las empresas? De repente podría hacer que las empresas con menor productividad puedan sobrevivir mejor. Quiere decir, en todas estas políticas públicas es importante tener en la mente el ángulo de competencia. Acá algunos ejemplos específicos. Para cualquier empresario, digamos que quiere establecer sus fábricas de manufactura, también el emprendedor que está buscando un nuevo proyecto de construcción necesita su arquitecto, su ingeniero. En Ruanda hay una regulación bastante restrictiva a la entrada y el resultado es que hay un arquitecto nacional por 200.000 habitantes. Hay un ingeniero graduado por cada 330.000 habitantes y solo 7 ingenieros extranjeros en el país. Para entrar uno necesita pagar el 70% del ingreso nacional bruto per cápita. Ya se puede imaginar que no hay muchos incentivos para ofrecer un servicio competitivo y un servicio a bajo precio. Entonces eso incide sobre el emprendedurismo del país. Infraestructura y conectividad, un tema muy importante para muchos países de América Latina que tienen regiones muy alejadas, que aún están muy centralizados y que buscan desarrollar el interior de su país. Uno de estos es el Perú, donde efectivamente hay una muy buena regulación de telecomunicaciones, por ejemplo, pero lo que pasa en la aplicación, lo que pasa en la realidad, es que el segundo operador móvil, que actualmente está buscando desplegar su red, está buscando conquistar nuevos mercados, no puede instalar sus antenas, 14.000 antenas, no los puede instalar. ¿Por qué? Porque los municipios no otorgan los permisos para instalar infraestructura de telecomunicaciones. Similar en el caso de transporte, ahí tenemos los turistas, los trabajadores que necesitan moverse por el país y lo hacen a través del servicio interprovincial de bus, pero infelizmente debido a ciertas normas nuevas, el Ministerio de Transporte ha suspendido indebidamente, como decidió Indecopi, el otorgamiento de nuevas licencias en 50 rutas. Nuevamente, si yo no enfrento posible competencia de nuevos entrantes, tengo menores incentivos para competir. En políticas públicas, nuevamente, menos efectivas en el caso de apoyo social. Zambia tiene un proyecto muy importante de apoyo a pequeños productores, pero por una colusión en las licitaciones tuvo que pagar $20 millones más de lo que en caso contrario hubiese pagado, y estos 20 millones de dólares no los pudo utilizar para comprar más fertilizantes. Mucho trabajo se ha hecho también en la facilitación de logística para el comercio,
pero lo que nosotros vemos en la realidad de muchos países, los incumbentes en el sector de transporte deciden sobre la entrada de nuevos operadores de transporte de carga. Esto pasa alrededor de todas las regiones del mundo, lo hemos visto bastante frecuentemente. Y también la estadística muestra que existen carteles de operadores de carga por carretera. Entonces, tenemos varios países que están buscando mejorar sus cadenas de valor. Entonces invierten en el puerto, entonces invierten en zonas especiales, parques industriales para mejorar, para facilitar el establecimiento de una industria manufacturera, invierten en la carretera entre la zona específica y el puerto, pero quien provee el servicio es una asociación de transporte que coluda sobre el precio y cobra 30% más. Entonces, ¿qué tan competitivo podría ser esta industria que se establece en ese centro? Acá un ejemplo de República Dominicana, donde hay una foto que nosotros hemos tomado durante una de nuestras visitas. Es una asociación que tiene listas a través de las cuales asigna quién va a proveer el servicio. Ellos controlan el 80% de transporte. Para entrar al mercado, uno necesita lidiar con 26 diferentes autoridades competentes, altas barreras regulatorias. Limita la competitividad de las empresas y limita la efectividad de las políticas públicas que buscan mejorar la competitividad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es nuestra experiencia? Habiendo trabajado en muy diferentes países en políticas de competencia, tenemos actualmente proyectos tanto en países que se consideran fragile and conflict affected sectors, como son el de Haití, o sea, estados que son afectados por conflictos y son aún frágiles, pero también en países como Rumanía, que ya son miembros de la Unión Europea. Lo que nosotros vemos, que típicamente hay tres temas que le preocupan a las autoridades de competencia y a los reguladores que tienen como mandato también vigilar sobre la competencia. Primero es el mandato, segundo es el recurso y el tercero es economía política. Mandato, nosotros hemos visto que típicamente es una evolución gradual del mandato sobre temas de competencia. Típicamente no es perfecto al inicio, existe ahí la extensión de ciertas empresas públicas, por ejemplo, o de ciertos sectores. También en el caso de reguladores, lo que vemos que de repente el regulador no tiene la facultad para pedir la suficiente información, o no tiene facultad para poner las tarifas, o no tiene la facultad para declarar una facilidad esencial. Todos esos temas, digamos, que le preocupan, y típicamente el primer instinto es: tengo que aumentar mi mandato. Pero no necesariamente un mandato perfecto es todo. Y también se puede desarrollar gradualmente y buscar la implementación efectiva de lo que tenemos ahora. Nosotros hemos trabajado con bastantes autoridades de competencia y reguladores también en buscar cuáles son las herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas, en nuestro toolkit, para lograr el objetivo que nosotros tenemos. Y esto es mejorar el mercado y mejorar su funcionamiento. De repente podemos usar abogacía, de repente podemos usar lo que llaman la amenaza regulatoria, haciendo estudios de mercados, mostrando cuál es el problema y teniendo básicamente una aproximación gradual con el sector privado. Un ejemplo interesante de Kenia, reciente, es que Kenia es una autoridad todavía joven, pero ha avanzado bastante en implementar su mandato y se enfrentaba a muchas asociaciones donde aparentemente estas asociaciones estaban usadas para coludir sobre el precio, organizar el mercado, repartir el mercado, etc. Entonces ellos dijeron: nosotros ahora no podemos abrir 50.000 casos. De repente no tenemos los recursos, no tenemos de repente todas las facilidades para tener una estrategia de enforcement
contra todas estas autoridades, contra todas esas asociaciones. Entonces lo que hicieron es armar un programa especial de cumplimiento, un Special Compliance Program, donde dicen, asociaciones, ustedes tienen 8 meses para decirnos qué están haciendo, cómo lo están modificando, cómo están modificando sus estatutos, y después de estos 8 meses, ahí sí vence su periodo de cumplimiento voluntario, y de ahí vamos a iniciar con acciones de enforcement si es que ustedes nos entregan antes. Y así ya el 50% de las asociaciones de agricultura efectivamente se acercó a la autoridad para iniciar ese procedimiento de cumplimiento voluntario. Recursos también, ese es un tema que es preocupante, y efectivamente es importante que la autoridad tenga suficientes recursos para ejercer su mandato, pero por ejemplo en muchos casos lo que vemos es que por ejemplo en el caso de los mecanismos de control de fusiones, los umbrales son muy bajos, entonces muchas fusiones se tienen que notificar cuando la verdad no es muy probable que tengan un efecto significativo sobre el mercado. Entonces eso desvía recursos de la autoridad de hacer cartel enforcement, de realmente atacar los problemas principales en el mercado en simplemente ejecutar todas las notificaciones. Entonces es un tema de priorización en dónde pongo mis recursos y cómo puedo adaptar lo que tengo para realmente atacar lo que es más importante para los mercados. Y luego el tema de economía política. Sin hablar de ningún país en particular, simplemente como una tendencia general, nosotros vemos que aún existe frecuentemente influencia o intervención política en lo que es la política de competencia, cuando la política de competencia debería ser algo independiente. Y en este caso, lo que hemos visto, lo que puede apoyar a balancear un poco estos intereses políticos es crear una cultura de competencia. Y eso implica entrenar a varios partes interesadas, a varios stakeholders, incluyendo los jueces, grupos de consumidores, un trabajo con la media que en Colombia yo creo que es bastante positivo y se pone mucho énfasis, básicamente para atender a estos temas. Y sobre todo mostrar el impacto. Yo creo que un poco las cifras que yo mostré al inicio de la presentación mostraban que estos impactos realmente son grandes, incluso cuando los comparamos con otras políticas públicas. Entonces, si queremos reforzar nuestro mandato, si queremos pedir más recursos, algo muy importante es mostrar la efectividad que tiene la política de competencia para mejorar el bienestar de tantos ciudadanos. Y yo creo que al final, si nos enfocamos en entender cómo funciona el mercado y cuál es el problema específico que enfrentamos en el mercado, entonces toda la priorización y todo el enfoque y la estrategia de lo que hacemos apunta a lo más importante. Y esto es un poco como nosotros trabajamos en el Banco Mundial. Empezamos frecuentemente con solicitudes de gobiernos que nos dicen, por alguna razón, este mercado no está funcionando, tengo altos precios, tengo poco innovación, tengo baja calidad, etcétera. ¿Cuál es la razón? Entonces, puede haber varias causas que contribuyen a este no funcionamiento del mercado. Puede ser la intervención gubernamental que refuerza posiciones de dominantes o que limita la entrada. Pueden ser también intervenciones que facilitan que se den acuerdos anticompetitivos. Hemos visto, por ejemplo, en el caso, la mayoría de los países en América Latina tuvo al menos un caso de colusión en las licitaciones de oxígeno. Y cuando uno analiza de cuáles fueron las reglas de estas licitaciones, uno encuentra frecuentemente que se exigía un nivel de pureza muy alto que impedía que otros oferentes con diferente tecnología pudiesen entrar. Quiere decir que hay reglas del gobierno que podrían facilitar precisamente los acuerdos anticompetitivos. Luego, intervenciones estatales que protegen los intereses económicos de ciertos agentes frente a otros. Y finalmente, por supuesto, prácticas anticompetitivas. Pero
es decir, hay una gama de diferentes razones que podría existir para explicar por qué el mercado no está funcionando y uno debería analizar todos. De ahí analizamos, por supuesto, cuál es el origen de estas reglas y pueden ser diferentes actores, desde el gobierno hasta la asociación que de repente tiene alguna injerencia en dar el permiso o otorgar la licencia, y, por supuesto, empresas en el caso que sean prácticas anticompetitivas. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan? En función de eso también se determina cuál es la intervención. Y la intervención, la actuación puede venir desde fortalecer el mandato legal, lo que típicamente es costoso, porque implica, digamos, llevarse con varias partes de interés, hay que ir al Congreso para mejorar la ley, etc. Pero existen también alternativas de actuación que implican eliminar regulaciones anticompetitivas o incluso la simple coordinación entre autoridades, por ejemplo, para reducir la incidencia de licitaciones colusorias. Entonces, no hay que perder de vista que cuando se integren principios de competencia en política pública, la política de competencia no puede eliminar a todos atender a todos o resolver a todas las fallas de mercado y seguramente no atiende a todos los objetivos públicos que tenemos. Pero sí, lo que se tiene que buscar es adoptar la solución con menor distorsión a la competencia y crear los incentivos adecuados para todos los agentes en el mercado. Y también, por supuesto, existen economías de gran escala cuando simplemente la economía, las características no dan para que haya más de uno o dos actores. Esto se da, pero en este caso de repente se tiene que buscar otras herramientas como la competencia por el mercado y la regulación económica. Entonces, para darles algunos ejemplos de lo que nosotros hemos visto del Banco Mundial, de cómo se puede integrar principios de competencia en una política pública y cuál es el resultado de aquello. El gobierno de Filipinas tenía el objetivo de fomentar un poco la cadena de valor en agricultura. Los mangos y los aguacates, paltas creo que se llaman, aquí no eran muy competitivos en el mercado internacional. Y cuando hicimos el análisis de la cadena de valor, lo que vimos es que había un precio, un componente muy alto en el caso de transporte. El transporte entre las islas, porque Filipinas es un país de muchas islas, era un componente de costos muy alto. Entonces, cuando analizamos cuál es el marco regulatorio de nos dimos cuenta que había una regla que le permitía a aquel operador que ya estaba operando en la ruta de impedir que entre otro. En la práctica lo que funcionaba es que yo quiero proveer el servicio de transporte entre dos islas, quiero transportar los mangos o los otros bienes de agricultura. Cuando pido mi licencia, se reúnen todos los operadores, o en este caso muchas veces solo un operador, que ya operaba en este mercado, y le preguntaban, ¿qué opinas tú acerca de esto? Frecuentemente decía que no. Entonces había varias rutas que daban para más de un operador, pero el incumbente estaba protegido y el incumbente no tenía muchos incentivos a proveer nuevos servicios o servicios de mejor calidad, cadenas de frío, todas las innovaciones que se hacen tecnológicas para proveer un mejor servicio, y el precio era relativamente alto. Nosotros, con el apoyo de la autoridad portuaria y de varios otros organismos en Filipinas, logramos modificar esa norma y ahora estamos observando cómo, sobre todo en las rutas de mediano tamaño, están entrando más operadores. Todavía nos falta hacer el análisis de cuál es el cambio del precio, pero ya vemos que hay inversiones sustanciales en este mercado. En el caso de Honduras, solo para dar un segundo ejemplo, mucho enfoque en lo que es la política en agricultura y sobre todo aumentar un poco la variedad de los insumos, porque lo que se veía que había mucha menor variedad en los insumos que en países vecinos. Solo 1.200 pesticidas que se registraban en Honduras, mientras 2.500 en otros países. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros analizamos cómo era el proceso de registro de nuevos fertilizantes, de nuevos productos,
había aquellos que básicamente les daban en un periodo de 3 años y aquellos que les daban en 3 meses. O sea, un procedimiento bastante discrecional que discriminaba contra ciertas empresas y no contra otros. Los que recibían en 3 meses típicamente eran las cadenas grandes y los que recibían en mucho tiempo eran los pequeños que pudiesen conquistar y contestar el mercado. Quiere decir que de alguna manera, de esta forma, la competencia estaba reducida porque no había un nivel, un piso parejo, una igualdad de condiciones en el mercado. Cuando simplificamos el proceso, hicimos un proyecto adicional, porque muchas veces las instituciones buscan solo simplificar el proceso, pero acá, como el problema era la discrecionalidad, nosotros aplicamos un manual de procedimientos, algo que no permitía que hubiese discrecionalidad en el proceso y efectivamente ahora todos están estandarizados y no se pueden demorar más de 90 días. Y ahora nosotros vemos un incremento de 300% en el número de productos registrados y lo que nosotros también vemos es que algunos precios ya se han reducido en hasta 9-10%. Esto para 35.000 agricultores que están usando ese tipo de insumos es un cambio sustancial, un 10% de reducción del precio de insumos. Y finalmente, existen algunos países que han tomado medidas y herramientas más sistemáticas en atender a estos problemas. Y ahí me gustaría contarles de un ejemplo de Perú, donde existe una comisión que puede declarar una norma o un acto administrativa como ilegal o irracional y como consecuencia prohibir que ésta se aplica y puede sancionar al funcionario. ¿Qué significa? Que esto se analiza primero en función a la legalidad, o sea, la norma que se emitió es de acuerdo con el marco legal que se diseñó en su momento y también es racional en función, si es legal, es racional en función a lo que se busca de proporcionalidad con el objetivo de la medida pública, de la política pública. Y una de las cosas que se consideran es el impacto adverso en la competencia. O sea, eso es la única herramienta en toda América Latina, si mal no recuerdo, que tiene una facultad ex post de inaplicar actos administrativos o normas y de alguna manera hace exactamente lo que el presidente Nutresa nos dijo ayer: hay muchas normas pero no se implementan. Y eso precisamente es algo que permite que se implementan las normas y que se permite un mercado eficiente. Finalmente me gustaría mostrarles algunos de los ejemplos que nosotros tenemos de nuestras intervenciones que hacemos en varios países y lo que se ha podido lograr. Tenemos acá el primer grupo de intervenciones, que es la apertura de mercados y eliminación de regulaciones anticompetitivas. Hemos trabajado en un caso en Kenia, en un producto de agricultura que antes era realmente uno de los productos más importantes. Es un pesticida orgánico, es el pyrethrum se llama. Kenia en su momento tenía el 40% del mercado mundial. Pero una vez que las reglas instituyeron un monopsonio de compra, un commodity board, ya no había competencia, ya no había inversión privada y el market share, la parte del mercado que tenía Kenia a nivel mundial colapsó y ahora Australia produce este pesticida orgánico. Entonces el cambio que nosotros introducimos para permitir entrada de privados, ¿a cuántos empleos crea? ¿Cuánto dinamismo genera en la economía solo por haber tenido más competencia ahora en este mercado? Estamos estimando unos 3 millones de inversiones para el próximo año y hay al menos 40.000 agricultores que se están beneficiando de esto.
Actualmente tenemos en proceso, estamos apoyando de parte del Banco Mundial al regulador de México en fortalecer lo que es el proceso de reglas más pro competencia en el sector de telecomunicaciones. Y en el segundo eslabón, los incrementos en la efectividad de la política antitrust. Ahí hemos trabajado, por ejemplo, en COMESA, ese es un grupo de estados dentro de África, donde el problema era precisamente el no priorizar los recursos que tenía la autoridad de competencia. Porque ellos tenían un esquema de control de fusiones que básicamente hacía que todas las empresas tenían que notificar y encima de atraer, de desviar recursos de lo que podría hacer la autoridad de COMESA, creaba una barrera innecesaria a la inversión para las empresas que querían invertir en esta zona de África. Entonces ahora, primero se redujo el costo para notificaciones de concentraciones en un 70% y ha generado ahorros muy importantes para las empresas, ha dinamizado la inversión y por otra parte le permite a COMESA a desviar un poco sus recursos a temas que son prioritarios en esta región. En el caso de Honduras y Perú hemos fortalecido el programa de clemencia y estamos buscando de apoyarles con la implementación. Solamente para un ejemplo más interesante, volviendo al tema inicial, los empresarios también son consumidores, las empresas, y les beneficia la competencia. En el caso de Rumanía, eliminar todos los acuerdos anticompetitivos entre profesionales trae un beneficio de 40 a 60 millones de dólares de ahorros para las empresas de Rumanía. Entonces, y podría seguir un poco, pero yo sé que estoy perdiendo la competencia contra el almuerzo, así que me gustaría resumir brevemente con porque había muchas cifras y había muchos detalles, pero ¿cuáles son los puntos principales? ¿Por qué estamos acá? Primero, la competencia realmente es una estrategia clave en todo modelo de desarrollo económico, ya sea para los hogares más pobres, ya sea para las empresas, para que sean más productivos, para que sean más competitivos. Segundo, si no miramos el ángulo de competencia en nuestras políticas públicas, la efectividad va a ser muy reducida y eventualmente estamos gastando recursos sin lograr nuestro objetivo. Entonces, cada autoridad de competencia tiene también un trabajo de asegurarse que las políticas públicas incorporen los principios de competencia y piensen en lo que va a pasar en el mercado. Y tercero, ¿cómo logramos una implementación eficaz? Es importante tener un mandato, es importante tener recursos suficientes, pero tampoco es todo. Empezar por el mercado, buscar cuál es el problema, cuál es la principal falla que estoy encontrando en este mercado que yo he identificado como prioritario y utilizar todas las herramientas y pensar en todas las posibles causas de este problema para apuntarlas. Y efectivamente usar todas las herramientas que están disponibles. Nosotros hemos apoyado hasta ahora a Colombia, a la superintendencia en casos de mejorar un poco las técnicas de investigación, pero estamos con la mayor disponibilidad para seguir apoyándoles en este gran trabajo que están haciendo y ese trabajo que me parece fundamental para el desarrollo económico de Colombia. Muchísimas gracias. Estoy disponible a preguntas ahora o en el almuerzo. ¿Y qué tal si decimos que tiene más contenido, eh? Además nos inventamos una oferta, no sé, 2 por 1. Sí, eso, y que salga por todos los medios. Ay, sí es light. Eso nadie se da cuenta. La publicidad engañosa existe y es ilegal. Denúnciela. www.sic.gov.co. Superintendencia de Industria y Comercio. Mi nombre es Fanny y yo ya no sé qué hacer. Compré esta licuadora y a los 2 días se me dañó. Eso no es justo con mis hijos. Yo soy Felipe. Compré un carro nuevo y lo único que funciona ahora es el llavero.
Eso salió humo por todos lados. Y ahora nadie me quiere responder. Amigos. Usted no necesita esto. Infórmese cómo presentar una demanda. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, después de esta provechosa jornada académica de la mañana, tenemos 2 horas para el almuerzo, no sin antes recordarles que ya pueden acercarse a reclamar los certificados de participación en este congreso y recordarles que a partir de la semana entrante en www.sic.gov.co estarán disponibles todas las memorias de este tercer Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. En la tarde nos vemos entonces para continuar. Mil gracias. En la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, que es la dependencia en la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se resuelve